Vamos en nuestras Biblias, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a dar lectura unísona desde el versículo 26 hasta el 31. Hebreos 10, del 26 al 31. Y en sus libros de estudio la página 82, página 82. ¿Estamos listos? ¿Ya tienen todo? Vamos a hacer una oración antes de empezar el estudio. Padre eterno, suplicamos en esta hora, Señor, primero que nada, perdona nuestras faltas, Señor. Queremos estar limpios delante de tu presencia, Señor, para poder ser llenos de tu Espíritu y que tu verdad nos ilumine, Señor, en esta hora. Que podamos entender las verdades de tu palabra, no solo para guardarlas en nuestro corazón, para atesorarlas, sino para ponerlas por obra y que a través de nuestro testimonio, Padre, muchos otros vengan a los pies de tu Hijo Jesucristo. Guíanos en este estudio, Señor, que todo lo que se ha dicho aquí sea tu verdad y nada más que tu verdad, Señor. Para gloria tuya lo suplicamos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Tiene ahí su página, en su cuaderno, la página 82? Amén. ¿Sí? Muy bien. Quiero nada más recalcar el segundo párrafo desde arriba para abajo. Y quiero hacer algo de énfasis aquí, ¿va? Si lo tienen ahí, dice: el Señor pone a los suyos en familias. Dice el doctor Trenchard, no lo estoy diciendo yo, porque esto es algo que yo he predicado mucho, pero dice el doctor Trenchard: el Señor pone a los suyos en familias. Estoy leyendo el segundo párrafo de arriba para abajo. Lo dice: no es posible ser buen cristiano en aislamiento, o sea, quedándonos aislados, solos, si existe la posibilidad de congregarnos a los efectos de la mutua exhortación que se menciona aquí. Este mutuo apoyo espiritual es el medio que el Señor provee para contrarrestar las múltiples influencias mundanas que nunca faltan. Lo que está diciendo aquí el doctor Trenchard, y pongamos mucha atención aquí. Cuando dejamos de congregarnos, que es lo que vimos en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La advertencia o la exhortación es: sabemos que cuando dejamos de asistir al templo, con un domingo que empecemos a dejar de asistir, el mundo nos empieza a jalar. Es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos y lo que está explicando el doctor Trenchard. Basta un solo domingo que yo diga: hoy no tengo ganas de ir al templo, para que el siguiente domingo sea todavía más fácil dejar de asistir y el siguiente peor. Y conocemos historias muy tristes de familias que se han apartado del Señor por haber empezado a faltar un solo domingo. Así es que entendamos esta exhortación. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, se hace un hábito, se hace una costumbre dejar de venir al templo. Porque es muy cómodo quedarse en casa, no levantarse temprano, qué sé yo, irse de paseo, ir a almorzar con la familia. No hacer nada. O no hacer nada, simplemente quedarme en casa echado, ¿va? Y algunos dicen: bueno, pero yo veo un video, algún sermón y lo que sea, ya cumplí. No, la instrucción es: no dejes de congregarte. Porque cuando dejas de congregarte, el mundo te va a empezar a jalar hacia las cosas del mundo. Y Satanás es el primero que está más feliz de que no te congregues. Es el primero que dice: síguele, vas bien. Y te va a hacer sentir bien y te va a jalar más y te va a decir: ves, no pasó nada. Faltaste un domingo, no pasa nada. Faltaste otro, no pasa nada. Tú sé feliz. Estaba yo viendo en el camino, ahora que iba yo en mi ruta, una barda que decía: ten fe en ti y sé feliz. Qué fácil.
Y es que congregarnos nos permite que todos expresemos nuestros testimonios, y a base de los testimonios de los demás aprendemos. Claro. ¿Verdad? Porque Claro. muchas veces nosotros no vemos el problema de la otra persona, el testimonio de la otra persona, no lo vemos, y como no nos ha llegado a nosotros, pues no lo sabemos, no nos interesa, es como tanto no saber de la palabra de Dios. Entonces ese es el motivo de congregar. Una de las razones. De tener el testimonio de todos, cómo está mi hermano, cómo se siente, qué le pasó, qué le sucedió, porque somos el cuerpo de Una Cristo, familia en Cristo, así es. Entonces por eso es lo importante de congregarnos, no es nada más decir, ay, a fuerza tengo que ir al templo, no, es una necesidad espiritual, más que nada. Así es. Sí, entonces entendamos esa exhortación, ¿verdad? Porque el riesgo de no congregarnos es que el mundo nos va a jalar. O sea, créanme, es facilísimo. El diablo quiere un pedacito de hueco para Con tantito que nosotros aflojemos, el mundo nos va a empezar a jalar. Así es. ¿Verdad, chillos? Todos tenemos esa debilidad, ¿verdad? Hace mucho frío, o está lloviendo, o trabajé muy tarde, o estoy cansado, es el único día que tengo para descansar, y empieza el cerebro a darle vueltas una lista de pretextos para no ir al templo. Podemos encontrar miles de pretextos. Qué bueno que el Super Bowl es a las 5 de la tarde, ¿va? Creo. Si no, el próximo domingo muchos no vendrían. Tenemos que hacer Zoom. Exacto. y como ese puede haber muchas otras cosas que el mundo usa para jalarnos y que no vengamos a congregarnos. Y la exhortación es, versículo 25, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque se hace una costumbre. Y debería ser un hábito venir a la casa del Señor. Perdóname. Sí, más si sabemos que en esta casa, en este templo, se está expresando la palabra de Dios, ¿verdad? No es cosa repetitiva ni nada de eso. Cada día aprendemos algo, Claro. algo más de la palabra de Dios, que es muy importante. Y la exhortación termina diciendo, y más, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué se refiere aquel día que nos explicaba el hermano Luis? A la segunda venida. La segunda venida de Cristo. Imagínate que Cristo viniera en domingo y que te encontrara en tu casa descansando, porque te dio flojera ir al templo. Ahí te quedas. Ahí te quedas descansando. Te quedas descansando. Sí, ¿estás a gusto ahí? Sí, bueno, pues ahí sí quédate. No sé dónde te quedas, pero pues No, si eres salvo, así te lleva, ¿no? Pero qué triste y qué pena, ¿va? Sí, pero como dice nuestro Señor Jesús, que cuando venga Él nos halle velando, ¿va? En su obra, trabajando para Él y no en un lugar equivocado, ¿va? Y como dices, ¿no? ¿Cómo se llama? Te va a llevar y eres salvo, pero ¿qué cuentas le vas a entregar? Es correcto. Muy bien. Bueno, creo que fue suficiente por hoy de ese tema, ¿va? Todos estamos claros, ¿sí? Muy bien. Vamos a dar lectura. Hebreos 10, a partir del versículo 26 hasta el 31, vamos a leerlo pausadamente, ¿sí? ¿Listos? Versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, y que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pongan su atención al versículo 29 porque hay mucho que vamos a hacer énfasis ahí. Son tres cosas que dice aquí el escritor de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? 1. El que pisoteare al Hijo de Dios. 2. Tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. 3. Hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Así lo vamos a desglosar en el estudio. Son tres condiciones a las que dice el autor de Hebreos, como dice el versículo 26, ya no hay perdón, ya no hay más sacrificio, no vamos a volver a pedirle a Jesucristo que venga y vuelva a ser crucificado para que pueda yo encontrar perdón de mis pecados. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Página 82 en su libro, por favor, alguien que me ayude a leer la renovación de la solemne amonestación. Esta sección es muy parecida a la de Hebreos 6:1-8 y presenta las mismas dificultades de interpretación. Recomendamos pues al estudiante que repase lo que ahí adelantamos y que se fije especialmente en los principios generales que adujimos como normas para la recta comprensión de las amonestaciones. Ahí los avisos precedieron la presentación de la gran doctrina de la obra sacerdotal de Cristo según el orden de Melquisedec, mientras que ahí siguen la exposición de la doctrina del ministerio de Cristo en el tabernáculo verdadero y del valor único, completo y final del sacrificio de la cruz. De este modo, la severa admonición cobra mayor solemnidad a la clarísima luz que se ha venido enfocando sobre la persona y la obra del Señor. El énfasis sobre el sacrificio ofrecido una vez para siempre es de gran consuelo para el corazón humilde que acude con fe a Cristo. Pero esta misma verdad se destaca igualmente como solemnísimo elemento de aviso, pues el que rechaza la provisión única que nunca puede repetirse de forma final queda sin ningún medio posible de redención y únicamente puede esperar el juicio de Dios. Gracias, Dios. Está explicando aquí la renovación de la amonestación. Esa es como dice el doctor Trenchard, es una remembranza de lo que vimos en el capítulo 6 de Hebreos. Si quiere, nada más una lectura muy rápida. Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y luego dicta ahí una serie de condiciones, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, el juicio eterno, etc. Dice, vamos a dejar atrás lo que era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y vamos al Nuevo Pacto. Aquí está otra vez el autor de Hebreos tomando eso. Empieza diciendo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, de la fe en Cristo, de la doctrina de bautismos, etc., lo que vimos en el capítulo 6, otra vez, perdón, déjeme recapitular. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice el versículo 26, y vamos a Hebreos 6 y dice, no echando otra vez el arrepentimiento de obras muertas, es decir, que la salvación no es por obra, sino de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, es decir, no regresemos atrás, sino tomemos esto como nuestra nueva bandera, ¿va? Y ya no vayamos a otro lado. ¿Se comprende? Muy bien, vamos a analizar ahora el versículo 26. Si ahora me ayuda a leer el siguiente párrafo, si seguimos pecando voluntariamente. El uso de nosotros aquí no identifica al escritor con la horrenda posibilidad que señala, sino que se refiere a la esfera de la profesión cristiana de quienes, como antes detallábamos, habían recibido el conocimiento de la verdad. No se trata tampoco de la caída en el pecado por inadvertencia o por descuido del creyente por otra parte fiel, pues amplia provisión se señala para tal caso en 1 de Juan
1:5 al 2 y otras escrituras, sino del pecado de apostasía, de haber conocido la verdad y de haberla rechazado voluntariamente, persistiendo luego en este pecado. Recordemos siempre las circunstancias históricas y que algunos sugerían a los hebreos que se librasen de la persecución por medio de un retorno al judaísmo, el sistema que crucificó al Señor y no quiso admitir el valor de su preciosa sangre. Para el apóstata que rechaza conscientemente el sacrificio único, no queda otro al cual pueda acudir, ni hay ninguna posibilidad de una repetición del tremendo día de la expiación del Calvario. Gracias, Omar. ¿Qué recuerdan lo que significa ser apóstata? Haber conocido a Jesús y haberlo rechazado. O sea, haber conocido la verdad, o sea, casi decir, yo ya me convertí en cristiano, pero vuelvo al mundo. Es decir, reniego de mi fe, eso es ser apóstata. ¿Ah? Yo decía que era cristiano, pero ya no quiero ser cristiano. Eso es la apostasía de la que habla la palabra de Dios. ¿Ah? Renunciar a lo que una vez se creyó. ¿Sí? Eso es ser apóstata. Entonces dice, nos exhorta aquí el escritor, ¿verdad? Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si ya recibiste el conocimiento de la verdad, ya no puedes dar marcha atrás, porque entonces te conviertes en un apóstata. ¿Se comprende? Muy bien. Ahora, dice aquí que el doctor Trinchard que lo que estaba sucediendo en la página 83 hasta arriba, que los hebreos estaban precisamente tratando de hacer que los nuevos creyentes apostataran de su fe. Decían, no, vamos a volvernos al judaísmo. Y por eso la advertencia, ¿verdad? O sea, que se librasen de la... Porque recordemos que en esos momentos de la historia de la fe cristiana, los cristianos eran perseguidos, arrestados y asesinados de muchas formas, ¿no? ¿Sí? Entonces había persecución contra los que fueran cristianos. Entonces lo que decían los judíos, hombre, pues líbrate de esa persecución, o sea, ¿para qué te vas a morir? Mejor vamos a regresar al judaísmo. Mejor que seas un apóstata a que mueras. Eso es lo que le estaba tratando de convencer los hebreos, ¿no? Pero, como dice el versículo 27, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si una vez supiste, entendiste que el único camino al cielo es Jesucristo, ya conociste esa verdad, hasta pensaste en creer en esa verdad, y después te echas para atrás, ya no hay ningún sacrificio que te dé la oportunidad de alcanzar la salvación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas aquí? ¿No? Que conste, ¿eh? Muy bien. Vamos a leer el siguiente párrafo, el mayor castigo. Ahí página 83, el mayor castigo, que está hablando de los versículos 28 al 31. El tema general de la epístola, como hemos podido comprobar tantas veces, es el de la excelencia de la nueva esfera de bendición en contraste con la sombra de la ley. Pero si bien las bendiciones son mayores para los que reciben a Cristo, también el castigo ha de ser mayor en el caso de quien deliberadamente rechaza a Cristo. Ciertos mandamientos mosaicos eran de tanta importancia para la vida y el testimonio de la nación que el infractor de ellos tenía que morir irremisiblemente si había 2 o 3 testigos para confirmar el hecho.
De esto saca el escritor la deducción lógica e incontrovertible de que el crimen de despreciar la persona y la obra del único Salvador tiene que recibir necesariamente un castigo mucho más terrible, según los principios de la justa operación de los juicios de Dios ya anunciados en Deuteronomio 32, 35, 36. No puede tratarse aquí de otra cosa sino de la perdición eterna, en la que el castigo se aplicará según la responsabilidad moral de aquel que rechaza al Cristo de Dios. Pregunta teológica. ¿Dios manda a alguien al infierno? No. ¿No? Porque eso dicen los que no creen en Cristo también, ¿eh? No, Dios es puro amor, así es que Dios no va a mandar a nadie al infierno. ¿Tienen razón? Sí. Pues sí. Ese es el único lo que tiene razón. Dios es puro amor, así es que no manda nada al infierno. Las dos cosas son verdad. Dios es puro amor, es la fuente del amor, es la esencia del amor es Dios. Y no, Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va al infierno por decisión propia, Nosotros solitos. por rechazar a Jesucristo, por eso se van al infierno, porque ellos decidieron rehusar creer en Jesucristo, entonces están condenados a la muerte eterna. Dios no los manda allá, ellos solitos deciden irse para allá. Alguna vez le expliqué eso a mi cuñada, que le decía, es que es un lugar al que inevitablemente estamos yendo todos. Lo que Dios nos ofrece es la posibilidad de salirnos de ese camino. Exacto. Pero es algo a lo que ya vamos, o sea, nadie puede hacer algo para desviarse de ese camino, o sea, es a donde vamos todos, simplemente. Todos nacemos destinados a ir al infierno, ¿cierto o falso? Cierto, porque nacimos con pecado. Todos nacemos, como dice Omar, vamos, pero derechito. Y él dice, entonces lo que hizo fue como hacernos el paro, ¿no? Así lo dijo, ¿no? El paro de poder sacarnos de ese libro, sí, así es como es. Fíjese, Evangelio según San Juan 3:18, el que no cree en Cristo no es condenado, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está condenado por no creer en Jesucristo, no porque Dios lo manda al infierno, sino porque él decidió no creer en Cristo. Y versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y es lo que estamos estudiando aquí en Hebreos. Solititos se van, ellos son los que deciden irse al infierno. Nuestro Señor amoroso dice, es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde dice eso? ¿Sí lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Sí? ¿Dónde dice? ¿No? ¿Qué digo? Primera de Pedro. Escuché por ahí que alguien mencionó algo de Pedro, pero no sé si tenía la cita o no la tenía. Segunda de Pedro 3. No, a ver. Sí, 3:9, ¿va? El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero pues no todos proceden al arrepentimiento. Entonces, pues se van a perder, ¿verdad? Gloria a Dios y gracias a Dios que nos ha concedido la salvación a los que creemos en Él. Muy bien. Rescató. ¿Dudas aquí? ¿Preguntas? Sí, tengo una duda que me estaba relacionando con esto de la apostasía. Ajá.
Alguien que es apóstata es alguien que dices que fue cristiano, pero realmente nunca recibió la salvación, ¿verdad? Porque no se puede perder eso. Correcto. Sí. Sí, es alguien que entendió, es decir, o sea, son, como dice también el apóstol Juan, en la primera carta, ahorita busco la cita, dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Son todas esas personas... Es un ejemplo de eso. Sí, son todas esas personas que van al templo, que se autodenominan cristianos, pero que jamás realmente profesaron la fe. Y en algún momento, o sea, entendieron perfectamente todo, ¿va? Oye, el único camino es Jesús, Juan 14:6, ¿va? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nada lleva al Padre sino por mí. ¿Sí lo crees? Sí, sí lo creo. Y profesan creer en lo que dice la palabra de Dios, pero en un momento de su vida, aunque ya conocieron la verdad, ¿va? ¿Qué es lo que dice el versículo 26? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿va? O sea, entendieron perfectamente, recibiste el conocimiento de la verdad, sí, entendiste que solamente por Cristo, sí, quieres servir, sí, 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 sí. Y llegan las pruebas, y llegan los problemas, y como los de la parábola del sembrador, ¿va? Y rehúsan creer en aquello que ya habían profesado creer. Entonces realmente nunca fueron verdaderos creyentes, ¿va? Nunca realmente aceptaron a Cristo como su Salvador. Y también las personas que ya conocieron a Cristo y siguen pecando, también pueden ser apóstatas y siguen pecando. No podríamos, no, es que ahorita es lo que vamos a estudiar con lo que dice el versículo, ¿va? Digo, corrígeme si estoy en un error, pero ya ves que existe en sí el pecar y el practicar el pecado. El que peca voluntariamente, aún sabiendo la verdad, ese es el apóstata, el que rechazó. Es el apóstata. Es el apóstata. Y el que peca porque pues cae, como todos en algún momento lo hacemos, no es tanto así. O sea, el que practica el pecado, dice el apóstol Juan, ¿verdad? ¿Cómo entendemos practicar el pecado? Hacerlo, ¿no? Pecar. Hacerlo de manera constante y voluntaria. Hacerlo constante y voluntaria. Y conscientemente y repetidamente. Lo hace. Es correcto, ¿verdad? Ese es el que practica el pecado. Ese es el apóstol. Entonces, esa persona que practica el pecado realmente nunca ha estado convencido, nunca ha estado realmente arrepentido de su pecado, ¿verdad? Por eso es como dice Dios, ¿para qué me pides perdón de algo que vas a volver a cometer? ¿Verdad? Entonces realmente no estás convencido de que es pecado. Ahora, como dice Omar, también tiene razón en la Biblia, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es que como somos humanos, caemos en ciertas tentaciones, ¿verdad? Y vamos a caer en pecado. Pero en el momento en que nosotros caemos en ese pecado, casi automáticamente nos arrepentimos y pedimos perdón y suplicamos a Dios que nos ayude y nos fortalezca para no pecar. Es decir, no quiero practicar el pecado. ¿Ah? El que practica el pecado es el que lo comete y lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer y realmente nunca se arrepiente de ese pecado y aparentemente según él pide perdón, pero ya sabe que va a volver a caer y otra vez va a volver a caer. Eso es practicar el pecado. Y eso no es ser apóstata. No, es simplemente una persona que Sí, no... porque el apóstata es el que deja de creer en Jesucristo. El que una vez dijo creer Y ya no, y después ya no. y después deja de creer, rechaza aquello en lo que dijo haber creído. Ok. ¿Sí? Eso es apostatar de la fe. Y además Qué van en incongruente. contra de... Qué incongruente, ¿verdad? Porque si nosotros creímos en Cristo, sabemos todo eso que es el pecado nos lleva a la muerte, al infierno. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Verdad? Seguimos pecando y sabiendo de Cristo, o sea, es incongruente. Como dice el apóstol Pablo, y algunas personas tristemente a veces te lo toman como pretexto, ¿no? Tal vez esto yo creo que haberlo hecho en alguna ocasión, ¿no?
que es el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que miserable de mí, que el pecado mora en mi carne y yo no quiero pecar, pero vuelvo a caer en pecado. Entonces decía, bueno, si Pablo pecó, pues yo por qué no. La realidad es que, o sea, no podemos tomarlo como pretexto, sino como una exhortación del apóstol Pablo, que realmente, como dice él al final, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que realmente sintamos esa carga espiritual de que estoy mal, ¿verdad? Que me siento miserable porque no puedo dejar de pecar. O sea, Dios no es tanto que te pida que seas perfecto, porque sabe que no lo puedes lograr, pero te pide que te acerques lo más posible. Exacto, que hagas todo lo que te dejes guiar por el Espíritu Santo para que estés lo más cercano y lo más entregado a Él posible, ¿verdad? Y que realmente cuando pequemos, porque vamos a caer en pecado, como lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, que nos sintamos miserables por haber pecado. O sea, con sinceridad, con honestidad, que nos sintamos miserables, ¿verdad? Por haber caído en pecado. Miserables no lo volvemos a hacer. Tratamos de no hacerlo, ¿verdad? O a quién le gusta sentirse miserable. Bueno, hay algunos que se flagelan. Ignorancia. Así es, muy bien. ¿Quedó claro? Para seguir, sí, para avanzar. Muy bien, el siguiente párrafo, por favor. El crimen de la apostasía. Página 83, el tercer párrafo. El crimen de la apostasía deliberada se describe en Hebreos 10:29 por tres frases que se hallan estrechamente relacionadas entre sí. El apóstata se describe como aquel que pisoteare al Hijo de Dios debajo de sus pies, o sea, conociendo por la iluminación que recibió en común con sus compañeros cristianos todo el valor de la preciosa persona del Dios hombre. Lo despreció por un acto voluntario que era un insulto lanzado tanto al Hijo mediador como al Padre, quien le envió. Al hacer eso, tuvo por cosa común la preciosa sangre que selló el pacto, como si no tuviera más valor que la de los animales sacrificados continuamente bajo el antiguo pacto. La declaración acerca de tal en la cual la sangre fue santificado ofrece las mismas dificultades de interpretación que hemos notado en el capítulo 6, pues parece indicar un estado de regeneración, pero por las mismas consideraciones que allí se adelantaron, hemos de comprender que el sujeto se hallaba en lugar de poder aprovechar el apartamiento que concede la sangre que se derramó a favor de todos y que hacía profesión de haberlo hecho, pero como luego continúa deliberadamente en el pecado máximo de la apostasía, queda demostrado que no había obra vital en su corazón que correspondiera a los privilegios de su posición. La tercera frase declara que el apóstata ha hecho afrentar al Espíritu de la gracia, o, en las palabras del Evangelio, ha blasfemado contra el Espíritu Santo por resistir sus poderosos impulsos cuando iluminaba su inteligencia en cuanto a la verdad de la persona y obra de Cristo. Tal es el pecado que no puede ser perdonado porque encierra en sí la resistencia consciente y rebelde contra los mismos medios de salvación que Dios ha provisto al darse a sí mismo para la bendición del hombre, tanto en la persona del Hijo como en la del Espíritu Santo. Ahí está. Es un poquito extenso, ¿verdad? Pero dice las tres cosas, ¿verdad? Y las tres son un pecado imperdonable. ¿Verdad? Es decir, la gente que no cree que Jesús es Dios y que vino al mundo a morir por él o por ella,
y que fue crucificado y que resucitó al tercer día cumpliendo todas las escrituras, la gente que niega todo eso está pisoteando, es decir, está negando el hecho, puede ser, es una, o sea, no creen absolutamente nada, dicen que la Biblia no sirve, que es mentira, ¿verdad? O creen la historia pero les importa nada, ¿verdad? Eso es pisotear, es despreciar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que les voy a leer, 1 Juan 5:16. 1 Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Se entiende? A ver, ¿puedes volver a leer otra vez, por favor? 1 Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá por ese hermano, por esa hermana, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Por pecado de muerte se refiere a matar a alguien. ¿Vale? Por pecado de muerte se refiere a matar a alguien o a otros. Hay pecado de muerte, dice el apóstol Juan, por el cual yo no digo que se pida. Es decir, si tú ves a alguien que comete un pecado de muerte, no pidas que Dios le perdone, porque no hay perdón para ese pecado. Hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. El pecado que no es de muerte es el pecado que usted y yo cometemos todos los días, como creyentes en Cristo. ¿Ok? Y usted me ve pecar, espero que nunca, pero si me ve pecar, la instrucción es pida por ese hermano o hermana que usted sabe que cayó en pecado para que Dios lo restaure, se arrepienta, Dios tenga misericordia de ese hermano o hermana, vuelva a congregarse, etcétera, etcétera. Por ese pecado sí se pide. El pecado de muerte es rechazar a Jesús. A ver, ¿Es qué? El pecado de muerte es rechazar a Jesús y como lo está rechazando, pues Dios no lo puede perdonar. Mateo 12:31. Vaya a Mateo 12:31, por favor. Y tome nota de la cita que le di, 1 Juan 5:16. Mateo 12:31. Mi hermana Jessie ya lo tiene. Adelante, hermanita. ¿Lo leo? Sí, por favor. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Se entendió? ¿Cuál era esa blasfemia contra el Espíritu? ¿Se acuerdan de ese pasaje o no? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de por qué dice eso Jesucristo? ¿Qué decían los fariseos? Estamos leyendo los evangelios, ¿no? Y le decían los fariseos a Jesús, los milagros que este hombre hace, los hace por Beelzebú. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ah? Que alguien diga que otra persona hace milagros, aparte de Jesús, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la sentencia del Señor Jesucristo dice, ese pecado no le será perdonado. No van a, o sea, ese pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es similar a rechazar a Cristo Jesús, es un pecado que no puede ser perdonado. Y eso es lo que habla 1 Juan 5:16. Si un hermano o una hermana peca, pide por ese hermano o esa hermana. Pero si es un pecado de muerte, es decir, si está blasfemando contra Cristo, está blasfemando contra el Espíritu Santo, no pidas que Dios le perdone. Porque ese pecado es imperdonable.
sea, Dios no lo va a perdonar. Y menos porque ese tipo de personas que se atreven a blasfemar contra nuestro Señor Jesucristo, pues no tienen perdón de Dios, así como decimos literalmente, no tienen perdón de Dios. ¿Vamos? ¿Sí se entendió? Sí. Muy bien. Vamos a leer el último párrafo ahí, por favor. Fíjense, un segundito. Dice el final de lo que leyó nuestra hermana Yolanda en la página 83, al final: tal pecado que no puede ser perdonado porque encierra en sí la resistencia consciente y rebelde contra los mismos medios de salvación que Dios ha provisto al darse a sí mismo para la bendición del hombre, tanto en la persona del Hijo como del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable, que conscientemente la persona rechaza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no lo manda al infierno, Él solito se va, ¿verdad?, por rechazar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a leer el último párrafo. Y nuestro criterio espiritual: nuestro criterio espiritual ha de asentir al juicio que Dios aplica a los menospreciadores que no quisieron recibir la maravillosa obra que Dios obró en medio de ellos, alegrándonos a la vez de que toda venganza o sea, la justa paga de toda mala obra, se halle en las manos justas de nuestro Dios. No, nadie, ninguno de nosotros los va a juzgar, ninguno de nosotros tiene la calidad moral para juzgar a otro, porque todos somos pecadores. Ninguno de nosotros tiene el poder de mandar a nadie al infierno. Ninguno de nosotros tiene eso, no tenemos ningún poder. El poder reside en Dios. Hay alguien por ahí, alguna vez escuché un sermón, creo que un estudio que decía el poder de la oración. El poder de la oración, así decía. Pero realmente no es, el poder no está en la oración. El único que tiene el poder es Dios. Lo que hace la oración es liberar el poder de Dios. ¿Sí se entiende? Es decir, cuando yo oro a Dios y le pido a Dios que obre en algo, lo que estoy diciendo: Señor, derrama tu poder, muestra tu poder, manifiesta tu poder. El poder está en Él. Lo único que hacemos con la oración es pedirle que manifieste su poder. ¿Sí? Pero el poder está en Él. Nosotros no tenemos ningún poder. Nosotros pedimos. O sea, no es como dicen, es que usted ora muy bonito, ore usted. No es que ores bonito. O sea, que Dios quiere oír tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo ora a través de nosotros, le permitimos a Dios derramar su poder, manifestar su poder. Pero nosotros no hicimos nada. No somos intercesores. No somos santos. No tenemos o sea, no. En nosotros no hay ningún poder. Todo el poder está en Dios. En Él es en el que reside el poder. Y cuando le decimos: Señor, derrama tu poder, entonces es como, no me malentiendo, estoy diciendo que le demos permiso a Dios de derramar, porque simplemente Él quiere, cuando nosotros oramos y le pedimos algo que está dentro del marco de su voluntad, Él quiere manifestar ese poder. Y entonces nosotros vemos y agradecemos, obviamente, a Dios por esa manifestación de poder, porque Él quiere mostrarse. Él quiere decir: pruébame. ¿Dónde dice eso? Probadme ahora en esto, dice. ¿Dónde? Eso. ¿Malaquías 3 qué? ¿Quién dijo? ¿3:10? ¿Quién dijo Malaquías 3:10? Probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde.
Ahí es donde estamos, eso es lo que quiere hacer Dios, que lo veamos derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Y dice, pruébame, dice Dios. ¿Y cómo lo probamos? Siendo obedientes y pidiendo en oración, Señor, yo sé que tú tienes el poder, yo sé que tú eres el único Dios, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que eres el soberano del universo, yo sé que tienes el control de toda tu creación. Señor, tú eres el único Dios, derrama tu poder. Así es como lo hacemos, así es como probamos a Dios, pero hay que decírselo de todo corazón, porque el que duda ¿Cómo te van a escuchar? no va a recibir nada. ¿Dónde dice eso? Entonces, ¿cómo no tener fe? ¿Dónde dice eso? No tiene mucho que el hermano Luis, para ser exactos, hace un mes tocó ese versículo. Santiago 1. ¿Quién dijo Santiago 1:5? Muy bien, ¿cómo dice? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del barro que son echadas de un lado para el otro. No piense, pues, quien te la haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, hay que pedir con fe. Probadme ahora, dice nuestro Creador, ¿no? Pero pide con fe. Oye, Señor, ¿crees que sea posible que...? No, eso no es pedir con fe. Señor, tú tienes el poder de hacer todo lo que quieras hacer. No hay nada, porque todo es posible para Dios, todo. Así es que en ti descanso, en ti confío, en ti está mi paz, mi tranquilidad. A ti acudo para que derrames tus bendiciones. Pida con fe, no dudando nada. Muy bien. ¿Se entendió cuál es el pecado por el cual no podemos pedir? ¿Pero? ¿Sí? La blasfemia va contra nuestro Señor y contra el Espíritu Santo. ¿Tomó nota del versículo? ¿Primera Juan qué? 5, 16. Primera Juan 5, 16. Muy bien, qué bueno que lo anotó. ¿No? Pero si vemos a un hermano o una hermana caer en pecado, no lo juzguemos, no lo critiquemos, porque dice nuestro Señor Jesús, el que juzga puede ser juzgado en aquello mismo por lo cual juzgó. No, hombre, yo jamás caería en ese pecado, pácatelas. Así es que si vemos un hermano o una hermana que cae en pecado, no juzguemos, no critiquemos, oremos sentidamente por ese hermano o por esa hermana, para que Dios le fortalezca y no vuelva a caer. Que Dios le restaure. ¿Verdad? Eso es lo que debemos hacer como creyentes. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Vamos a dejarlo ahí, página 84. Si Dios lo permite, el próximo domingo ya terminamos esta porción de Hebreos 10, 28 al 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahí terminamos. Y si Dios lo permite, el próximo domingo empezaremos Hebreos 10, del versículo 32 al 39. ¿Ok? Si puede darle una leída entre semana para que vean un poquito más preparado, mejor. Muy bien. ¿Quién nos quiere hacer favor de despedirnos en oración? Adelante. Señor, te damos muchas gracias porque nos has dado la bendición de los miembros de nuevo aquí, Señor. Te damos gracias por el mensaje que nos has dado. Te pedimos que seas tú el que lo implante en nuestros corazones, Señor, para que podamos llevar a otras personas, que nos des el entendimiento para poder explicarlo, Señor. En nombre de Jesús te pedimos que seas tú el que hable a través de nosotros en este día, Señor, y que recibamos tu mensaje. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.